En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el Por esta época todo el mundo está buscando comprar algo bueno, bonito y barato. Y entre esas cosas que buscan comprar claramente están también los celulares. Es por ello que el día de hoy te vengo a recomendar algunos de los mejores modelos que puedes adquirir actualmente, desde los más económicos hasta los más avanzados. Yo soy Juan y si quieres un celular simplemente suscríbete y quédate hasta el final que te explico cómo te puedo regalar uno. ¿Y qué tal si arrancamos de una vez con el Redmi Note 12S de Xiaomi? Un modelo lanzado en abril del 2023, que a día de hoy sigue siendo recomendable para un uso sencillo, general. No se trata de un equipo demasiado potente ni tampoco destinado al gaming intensivo, pero sí puede ofrecer una buena duración de batería para un día de uso típico, como también la pantalla tiene una experiencia visual nítida y de alta calidad, considerando sobre todo el precio en el que normalmente se vende, donde podemos destacar su brillo, su contraste y también su tecnología. Pues estamos hablando de un panel AMOLED donde usualmente solemos encontrar IPS de menor calidad. Es decir, en palabras más sencillas, ya saben, en español para los del barrio, lo normal es que con este mismo presupuesto en otras marcas no encontremos pantallas tan buenas. Y esto es curioso porque Xiaomi hasta hace unos años no destacaba mucho en esto, pero últimamente se han puesto las pilas, como se dice popularmente. En cuanto al almacenamiento interno, este puede llegar a ser hasta de 256 GB, ofreciendo hacia el dispositivo una gran cantidad de memoria que permite a los usuarios guardar muchos datos, aplicaciones, fotos, videos, etc. Otra cosa que no es habitual ver en sus competidores. También podemos hablar del rendimiento, ya que en general este es bueno para el uso cotidiano, incluyendo también la ejecución de uno que otro juego no demasiado exigente. Pero en caso de que no puedas encontrar este Xiaomi o esté más caro de lo habitual, algo que puede pasar, otro equipo con características y precios similares es el Infinix Note 30 Pro. Estoy consciente de que quizá muchos no hayan escuchado hablar de esta marca en su vida, como también es probable que otros ya estén familiarizados con ella. Pese a lo que algunos pueden creer, no tiene absolutamente nada que ver con Xiaomi, Realme o Poco, sino que más bien fue creada por Transsion Holdings para competir con estas. Pero de ese tema hablamos más a fondo en un próximo video si quieren. El Note 30 destaca por ofrecer un rendimiento sólido en juegos y una batería de larga duración, lo que lo hace ideal para el entretenimiento, como también tiene una buena calidad en su cámara y en su pantalla. Esta, por cierto, ocupa el 87% de la superficie útil, es decir, del porcentaje en el frontal del equipo, y tiene una resolución de 1080 x 2400 píxeles, es decir, Full HD+, al tiempo que su máxima tasa de refresco llega hasta los 120 Hz, pudiendo reproducir teóricamente hasta 120 fotogramas o cuadros por segundo. Aunque esto, como siempre digo, depende mucho del desarrollador del videojuego en sí, también de la optimización que haya para el software y el hardware. Hablando de eso, algunos usuarios que tienen este dispositivo mencionan que las actualizaciones podrían ser algo limitadas, lo que podría afectar la experiencia a largo plazo. Importante tenerlo en cuenta. Y es que a veces confiar en una nueva marca recién llegada al mercado puede ser algo bastante difícil, muy complicado. Por eso muchos prefieren quedarse con las de toda la vida, como por ejemplo Samsung. Con lo que es momento de hablar sobre el Galaxy A34. Este hay un aumento de casi el doble en cuanto a rendimiento respecto a los dos modelos anteriores. Y aunque su precio también es ligeramente más alto, podríamos decir que estamos frente a uno de los dispositivos con mejor relación costo-beneficio que Samsung nos ofrece actualmente. Sobre todo considerando el nada despreciable hecho de que cuenta con certificación IP67, lo que lo hace resistente al agua, incluso sumergible. Característica poco habitual en teléfonos de esta gama. Normalmente para encontrarla tenemos que gastar muchísimo más. Un dato importante que debo darte en caso de que planees comprar este Galaxy A34 es que no lo hagas mediante una operadora o en algunas tiendas departamentales de estas gigantes, porque te van a cobrar mucho más de lo que en realidad vale. Dicho esto, las principales bondades de este equipo son su pantalla de alta calidad superior a otras opciones en el mismo rango de precio, el hecho de que cuenta con altavoces estéreo que ofrecen un sonido potente y nítido, el buen rendimiento de la batería capaz de durar un día completo sin problemas, y las cámaras con estabilización óptica que ofrecen buenos resultados, sobre todo en el día. Claramente también hay que tener en cuenta el hecho de que cuenta con actualizaciones continuas garantizadas durante varios años, pero algunas cosas que a la gente no suelen gustarle de este equipo son el hecho de que no cuente con carga rápida y que la versión con 6 GB de RAM no rinde tan bien como la otra de 8. También hay quien se queja del precio diciendo que podría ser más económico, y es aquí donde aparecen alternativas como el Redmi Note 12 Pro Plus de Xiaomi.
Tenemos el mismo procesador Dimensity 1080 de MediaTek junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, proporcionando un rendimiento sólido para juegos y aplicaciones, incluso aquellas un poco más exigentes. Sin embargo, y aquí terminan las similitudes, la carga rápida que puede ofrecer este Xiaomi llega hasta 120 vatios. Y aquí tengamos en cuenta que la 34 tan solo tenía 25, por lo que cargar la batería del Redmi Note 12 Pro Plus de 0 a 100 será mucho más veloz que hacerlo en un Samsung Galaxy A34 5G. Si eres alguien a quien no le gusta esperar a que su teléfono se cargue o no puedes hacerlo por temas de que estés ocupado, tengas cosas por hacer, etc., te recomiendo más este modelo. Sin embargo, también es importante que consideres el hecho de que perdemos el IP67. Básicamente ambos equipos son muy similares, pero hay que elegir entre resistencia al agua o carga rápida. Para ti, ¿cuál de estas dos características tiene más peso? Déjamelo saber en los comentarios. Entre tanto, vamos ahora con el Galaxy A54. Este destaca, entre otras cosas, por su excelente pantalla Super AMOLED Full HD de 6,4 pulgadas que ofrece colores vibrantes y un alto nivel de detalle. También por su rendimiento sólido impulsado por el chip Exynos 1380 y 8 GB de memoria RAM. Y por la calidad de su cámara, ofreciendo una buena imagen tanto en fotos diurnas como nocturnas, así como incluso en selfies. Hablamos de un sensor principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 32. En cuanto a conectividad, es compatible con redes 5G y cuenta con una amplia cobertura para llamadas, GPS y Wi-Fi. Por el lado de la batería tenemos 5000 mAh que nos proporcionan una autonomía notable, algo ideal para el uso prolongado. Sin embargo, hay razones para reconsiderar la compra. Una de ellas podría ser el precio, que según algunos usuarios es un poco más alto en comparación a la competencia, y otra es la ausencia del cargador en la caja y la poca potencia de la carga rápida, al igual que la 34. De hecho, estos dos modelos se parecen mucho, son prácticamente el mismo teléfono, solo que con algunas diferencias, tampoco demasiadas. Casi lo olvido, este también tiene IP67. Al igual que la 34 te funciona para que te creas Poseidón y vayas a buscar la Atlántida. A partir de este momento entramos en terreno de bestias. Dispositivos que destacan principalmente por su altísimo rendimiento, por lo potentes que son, el tremendo procesador que tienen, el hardware con el que se complementa y la capacidad de ejecutar cualquier aplicación o juego por exigente que sea. Así pues, arranquemos con el Poco X5 Pro. Hablamos de un dispositivo impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 778G, también conocido como SM7325, el cual consta de un núcleo muy potente Cortex A78 a 2.4 GHz, otros 3 de esa misma arquitectura A78 pero a 2.2, y un último grupo de 4 núcleos Cortex A55 a 1.9 GHz, siendo estos los de bajo consumo o eficiencia energética. Lo que eso quiere decir es que estamos frente a un chip bastante versátil, siendo capaz de mover el sistema operativo con soltura al momento en el que ejecutamos cualquier aplicación del día a día, pero también rindiendo de una manera excelente en el momento que ejecutamos juegos, incluso aquellos que requieren más músculo del habitual. Su pantalla AMOLED Full HD Plus cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y la autonomía que brinda su batería de 5000 mAh alcanza para un día y más, con carga rápida de 67 vatios que permite rellenarla velozmente. Aunque sin duda alguna el factor más atractivo de este equipo es su excelente relación calidad-precio o el valor que le da a nuestro dinero. Pues hablamos de un modelo que es relativamente económico, pero que tiene características superiores a otros que cuestan muchísimo más. La pura y viva esencia de Xiaomi en su submarca Poco. Para quien se pregunte por qué Xiaomi tiene varias submarcas y por qué está tan dividida, aparentemente esto es debido a que planean abarcar varios mercados, de hecho ya lo hacen. Y para poder identificar y suplir las necesidades de estos es necesario crear distintas marcas. Por ejemplo, originalmente los Pocophone eran enfocados a la India, mientras que Redmi al resto del mundo, y la marca Xiaomi como tal seguía siendo la de más prestigio, digámoslo así, la de equipos con detalles acabados un poco más premium. Por eso hablemos ahora del Xiaomi 13T. Ese celular que recientemente le regalé a un suscriptor por ser el primero en comentar uno de estos videos. Por cierto, un saludo para él y muchísimas gracias por el apoyo. Ya saben qué tienen que hacer si al igual que él quieren uno. Aunque se vienen más cosas como por ejemplo sorteos exclusivos para los miembros. ¿Ya te uniste a TP Resurrection? ¿Qué esperas? Por menos de $1 se multiplican tus posibilidades de estrenar celular. El 13T es una bestia con el Dimensity 8200 más cerca de la gama alta que de la media, con una tremenda pantalla de 6,67 pulgadas que ocupa el 87% de la superficie útil y tiene una resolución QHD, es decir 1220 por 2712 píxeles, de las que comúnmente vemos en los teléfonos más caros del mercado, al tiempo que integra una tasa de refresco altísima, no de 120 sino de 144 Hz.
Para que se hagan una idea, el iPhone 15, que cuesta el doble que este, no tiene ni siquiera 90. Se queda en 60 Hz ese triste y sobrevalorado dispositivo. ¿Y saben cuál es el antónimo? Es decir, la palabra que significa lo contrario a sobrevalorado, pues infravalorado. Y ese es quizá el mejor término con el que podemos definir al Poco F5. Un equipo que no sé ni cómo explicarlo, usualmente suele estar en nuestros típicos videos de gama alta a precio de gama media, porque es literalmente eso, un gama alta a precio de gama media. Hablamos de quizá el representante más importante de este tipo de dispositivos, o al menos uno de los más destacados. Y es que por menos de $400 tenemos un rendimiento fácilmente igual o incluso superior al de algunos equipos que cuestan el doble o el triple, por lo que velocidad no nos va a faltar para nada. Su Snapdragon 7 de segunda generación es capaz de mover cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, al tiempo que su potente batería de 5000 mAh con carga rápida de hasta 67 vatios entrega autonomía para un día o hasta más de uso sin problemas, siendo capaz de llenarse por completo de 0 a 100 mucho más rápido que la del iPhone 15 Pro Max. Y antes de que llegue el típico pro hacker master crack con carencia de materia gris en los comentarios a decirme "Tepe, tú eres fanboy de Xiaomi", vamos a pasar rápidamente al OnePlus 10T. Aquí contamos ya netamente con un chip de gama alta, el cual con Snapdragon 8 Plus de primera generación, que junto a 8 o 16, sí oyeron bien, 16 GB de memoria RAM, garantizan suficiente rendimiento para mover lo que quieras a la velocidad que quieras, como quieras y exigiéndole lo que quieras. Por el lado de la pantalla ocupa el 88% de la superficie frontal, es fabricada por Samsung y tiene un tamaño en diagonal de 6,7 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2412 píxeles, es decir, Full HD+. La densidad es de 394 ppi, por lo que se considera alta, y la tasa de refresco también alta es de 120 Hz, con una respuesta táctil de atención 720 Hz. Ese número se refiere a la respuesta que tiene la pantalla en el momento en el que la tocamos. Entre más alto, más sensible será. Algo especialmente útil en shooters y juegos que requieren habilidades. Y ya para terminar, vamos a hablar del mejor teléfono que existe en estos momentos, que el iPhone 15 Pro Max, obviamente no. El Samsung Galaxy S23 Ultra. Esta bestia, presentada a principios del 2023 para 2024, continúa siendo una opción increíble, y considerando el lanzamiento de los S24 se pone más interesante la cosa, pues los precios bajan. Pero lo que no baja es la tremenda calidad de su cámara con su zoom que ya todos conocemos, la potencia de su poderosísimo procesador Snapdragon 8 de segunda generación y el hermoso, precioso, majestuoso diseño del que goza. Déjame saber en los comentarios si te parece que me faltó algún teléfono, menciona la marca y el modelo en específico para incluirlo en una nueva parte. También cualquier sugerencia, petición, queja, reclamo, insulto, halago o lo que sea será bienvenida allá abajo. Si quieres que te regale un celular, simplemente sígueme en Instagram, el enlace lo encontrarás en la descripción. Y una vez allí, únete a mi canal de difusión donde constantemente estamos entregando premios para todos. Nos vemos luego, cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros 2 videos que te dejo por acá.